tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad, a través de la pantalla, el economista Claudio Lozano, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Bueno, queríamos justamente abordar todo lo que está ocurriendo, o gran parte, no se puede abordar todo lo que está ocurriendo económicamente hablando en el país. Recién dábamos cuenta de cuál había sido el anuncio oficial por parte del Fondo Monetario Internacional, también por parte del ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa, sobre este desembolso que va a llegar en 2 tramos por parte del Fondo Monetario, uno después de las elecciones PASO en agosto y después de noviembre, es la fecha que, o las fechas que tiene justamente este desembolso, reitero, en 2 partes. Queríamos una opinión especializada en este sentido y también seguramente bucearemos por algunos otros temas. Claudio, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre, desde Santa Fe, lo estoy saludando. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos su opinión al respecto de esta coyuntura económica bastante difícil por la que estamos pasando argentinos y argentinas y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta estos últimos anuncios a los que hacíamos referencia, 7.500 millones de dólares llegarán a las arcas argentinas, pero es deuda para pagar deuda, básicamente. Sí, te diría que, bueno, la coyuntura de la Argentina hace ya más de un año viene dominada por el acuerdo con el fondo. Este acuerdo ha duplicado, más que duplicado, la tasa de inflación que tenía el país previo al acuerdo. En ese contexto se ha incrementado el número de pobres y de hambrientos en la Argentina. Hemos perdido en este contexto control sobre la política económica y al mismo tiempo se ha aumentado el nivel de endeudamiento. Desde que asumió el ministro Massa, la deuda pública de nuestro país ha crecido en 22.000 millones de dólares. A esto hay que agregar esto que estamos discutiendo ahora, que son los términos de este supuesto nuevo acuerdo, que lo que está indicando que para que ingresen estos 7.500 millones de dólares, que en realidad no entran todavía, sino que en todo caso tiene que producirse la aprobación por parte del directorio y muy probablemente esto sea posterior al propio 13 de agosto, es decir, luego de las PASO. Estos 7.500 millones de dólares en realidad son solo para pagar los vencimientos que quedan de acá a diciembre, que son equivalentes a 7.700 millones de dólares. Estamos todavía 200 millones de dólares abajo. Y como vos bien decís, se trata de, tomar esta deuda para pagar deuda anterior, deuda nueva para cancelar deuda vieja, es decir, incrementamos endeudamiento de cara a lo que va a ser la nueva renegociación a partir del 2024-2025 del endeudamiento en la Argentina. Y lo más importante a decir es que esto tiene una condicionalidad muy precisa por parte del fondo, que es que estos recursos están ligados con profundizar el ajuste fiscal, el ajuste de las cuentas públicas en nuestro país, y se dice con mucha claridad en la condicionalidad establecida y en el informe o en la presentación o en el planteo que hace el propio Fondo Monetario Internacional, que lo que hay que hacer es contener la masa salarial, es el primer objetivo en el ajuste del gasto. En segundo lugar, focalizar la asistencia social, es decir, restringir aún más la política social en la Argentina y recortar las transferencias a las provincias. Al mismo tiempo, se le permite vía Banco Central y los organismos públicos que tienen fondos, se permite emitir
para permitir que los privados puedan salir de la deuda pública y dolarizar su cartera. Es decir, la emisión monetaria que está prohibida en el terreno del gasto y de la política social y de los salarios está viabilizada en el terreno de garantizarle los intereses de la deuda pública a los que tienen pesos prestados al Estado argentino. Es decir, en este sentido se está alimentando, o mejor dicho, permitiendo la realización de importantes rentas financieras, se está sosteniendo la especulación y al mismo tiempo se está profundizando el ajuste del gasto. Esto, digo, en términos muy concretos, el gobierno va a afrontar las elecciones del 13 de agosto y de octubre en un contexto de profundización del ajuste del gasto y del impacto social negativo que esto tiene sobre la vida del conjunto de los argentinos, agregándole a esto el hecho de lo que ha venido ocurriendo con las medidas ya anunciadas, que son medidas de carácter impositivo que modifican los valores del tipo de cambio, es decir, del acceso al dólar de importaciones, o que mejoran el dólar exportador para economías regionales y para el maíz, y que tienen impacto inflacionario adicional al que ya tiene la situación por vía de el modo en que se han ido comportando los mercados paralelos del dólar durante estos últimos días. Con lo cual, inflación y ajuste del gasto son, componentes concretos del impacto que produce el acuerdo con el fondo, en un contexto además que todos estamos viendo de desaceleración de la actividad económica de la Argentina. Es decir, deuda nueva para pagar deuda vieja en un contexto de política económica que es inflacionario, recesivo y de ajuste sobre los componentes sociales del gasto público. Ahora, Claudio, con lo que usted está diciendo, tranquilamente puedo meterme en una máquina del tiempo y parte de lo que dijo ubicarlo en 1995 y parte de lo que dijo ubicarlo en los principios del 2000. Nada nuevo, digamos, lo que trae el Fondo Monetario es nada nuevo. Ya sabíamos que íbamos a pasar por esta situación. ¿Por qué volvimos? ¿Por qué se volvió? Bueno, en realidad se volvió porque no hubo vocación política de plantear una estrategia de salida a la situación que generó el macrismo con el nivel de endeudamiento y fuga de capitales que permitió en el marco de las políticas aplicadas en el gobierno anterior. Esos 100.000 millones de dólares con 86.000 millones de dólares de fuga merecían un proceso de auditoría, investigación de la deuda e identificación de los actores que fugaron divisas en el marco de realización de rentas extraordinarias de carácter financiero. Esa investigación hubiera permitido, que de hecho además la hizo el Banco Central, la hizo la Oficina Anticorrupción, la hizo la Sindicatura, o sea, muchos organismos del Estado, la hizo la auditoría recientemente. En todos los casos se han identificado irregularidades que deberían haber sido utilizados para obtener una negociación diferente, entre otras cosas con el fondo, que violó permanentemente sus estatutos a la hora de su vínculo con la Argentina. Argentina no tendría que estar metida en esta discusión. Sin embargo, acá hubo primero un gobierno que, en lugar de, a pesar de que amenazó con una querella criminal, a pesar de que puso en marcha investigaciones, no operó en consecuencia, en términos políticos, terminó validando prácticamente una estafa y estamos en esta situación, en un contexto donde claramente lo que pasa es lo que todos sabíamos, o por lo menos varios sabíamos que iba a pasar. Nadie podía esperar un impacto diferente de la política del Fondo Monetario. Estaba clarísima los componentes inflacionarios y recesivos que tenía el acuerdo que se estaba estableciendo para vencimientos que son absolutamente imposibles de afrontar y que obligan permanentemente a la Argentina a tomar deuda vieja, a tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Sí, existían suficientes elementos, no hubo ni decisión ni convocatoria política para sostener lo que hubiera sido el compromiso razonable
que el gobierno del Frente de Todos, en función de lo que había prometido en el 2019, debería haber llevado adelante. Y lamentablemente, a partir de la asunción del ministro Massa, lo que hay es una profundización sistemática y permanente del ajuste como horizonte concreto de la perspectiva de los argentinos, lo cual es francamente lamentable porque la verdad que no hay ninguna... Digo, más allá de que hoy tenemos algunos elementos para decir de qué consta el acuerdo, lo cierto es que lo que tenemos frente a nuestros ojos es lo que ya sabíamos que íbamos a tener, y acá no hay ninguna solución a los problemas concretos que la Argentina tiene. Los problemas concretos siguen estando y tienen que ver con más deuda, más pobres, más ajuste y menor capacidad de decisión a la hora de definir nuestra política en nuestro país. Claudio, te pregunta mi compañera María Luisa Lely. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lozano? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con el plano político y con la convivencia interna que ha tenido el Frente de Todos, ahora denominado Unión por la Patria, y la interferencia que ha tenido la falta de cohesión del gobierno nacional con las medidas económicas, sobre todo a partir de la renuncia de Martín Guzmán, que ya había tenido un acuerdo con el FMI, pero quizás un poco diferente a las medidas que ha tomado ahora el ministro Massa. En concreto le pido un análisis de esa falta de cohesión que ha tenido el Frente de Todos y por qué sucedió. Mirá, yo creo que sucedió primero porque al interior del Frente de Todos convivían proyectos diferentes en algunos casos de fuerzas políticas, entre ellas la nuestra, que junto a otras creemos que es posible aplicar una propuesta nacional, popular y democrática, y aquellos otros que en realidad tienen estrategias que se articulan con los intereses del bloque dominante en la Argentina, concretamente con los acreedores y con los principales grupos empresarios del país. Consecuentemente, esos proyectos tenían puntos encontrados y lamentablemente, en primer lugar, no hubo un ámbito para sintetizar esto sobre la base de reconocer cuáles eran las tendencias dominantes al interior del Frente. Lo que hubo fue una cerrazón absoluta a la hora de discutir las políticas públicas y lo que terminó primando es la aplicación de políticas de carácter conservador, que lo que han hecho es ir frustrando la expectativa que había generado el Frente de Todos a partir del 2019. Y esto se corona, yo diría, lamentablemente, porque algunos teníamos la expectativa de que Unión por la Patria fuera una fase superior, mejorara las condiciones de debate y de política pública que planteaba el Frente de Todos, y la verdad es que esto ha terminado siendo peor. Haber nominado, y de la manera en que se lo hizo, restringiendo la posibilidad de un debate franco, democrático y abierto en las PASO, con PASO absolutamente proscriptivas, se termina imponiendo una opción absolutamente conservadora como la que expresa el ministro Massa desde que asumió a mediados del año pasado. Así que en este sentido, lamentablemente, Unión por la Patria murió antes de empezar como una propuesta popular que le abra un horizonte distinto a los argentinos, siendo la única fuerza política que tenía volumen suficiente para abrir una perspectiva distinta a lo que es el planteo permanente del ajuste, que bajo diferentes modalidades plantea tanto Juntos para el Cambio como el fascismo libertoide que tenemos con Milei y compañía. Digamos que la única fuerza que podía plantear otra cosa era claramente Unión por la Patria. Lamentablemente queda claro que el poder en la Argentina, entendiendo esto como los principales actores del poder económico, la influencia de los Estados Unidos a través de su embajada, el tema de la influencia de los multimedios hegemónicos, el tema del Poder Judicial, todo lo que es el conjunto de, del poder entendido en materia económica y con todas sus ramificaciones institucionales, han terminado teniendo un control casi completo de la oferta electoral dominante en la Argentina, donde se está llamando a la sociedad a que vote el ajuste, bajo diferentes variantes, pero el ajuste en sí. Acá lo que no aparece es una propuesta distinta, que es la que hay que enhebrar para poder darle solución a los problemas que
viene viviendo la sociedad argentina, casualmente por la aplicación de las políticas que se están aplicando. O sea, estamos reiterando cosas que ya han fracasado. Claramente estamos atravesando una fase, yo diría, de un neomenemismo. Massa es una suerte de neomenemismo en la Argentina, en donde, del mismo modo que en aquel momento se planteó con Menem la revolución productiva y el salariazo, y terminamos en el ajuste neoliberal y el consenso de Washington y el desguace del Estado, en este caso, por ejemplo, tenemos las últimas medidas tomadas que hablan de un decreto que se enuncia como una ley de solidaridad social y reactivación productiva en el contexto de emergencia pública. Solidaridad social y reactivación productiva para políticas que en la práctica van a impactar inflacionariamente para deteriorar el poder adquisitivo de la población. Francamente, estamos en un escenario bastante parecido donde digamos, las políticas que tenemos frente a nosotros son casualmente las políticas que hay que combatir y no que hay que adoptar como políticas del Estado. Te pregunta mi compañero Héctor Galeano, Claudio. Sí, Claudio, ¿cómo te va? Más que una pregunta sería un intercambio de opiniones. Recién describías a la gestión Massa como el neomenemismo, yendo a las políticas de los 90. Te pregunto, Massa es hoy el representante, bueno, desde que asumió es el representante de la Asociación de Bancos, de la Asociación de Empresarios Argentinos, bueno, sabemos que tiene terminal en la embajada, terminal en sectores de poder importante. ¿Por qué crees que el kirchnerismo apoya tanto, le da volumen político a la gestión a Massa? ¿Por una cuestión de responsabilidad y de ortodoxia? ¿O porque el kirchnerismo era todo lo contrario a lo que se suponía Massa pensaba cómo gestionar el Estado y hacia qué norte ir? Y en segundo lugar te quería preguntar, esto ya es una pregunta, ¿qué opinás cuando escuchás, o qué te pasa cuando escuchás que de candidatos que pueden ser presidente en Argentina o presidenta decir, el día 1 levanto el cepo? Bueno, la primera pregunta es una pregunta para el kirchnerismo, no para mí. La verdad es que ellos deberían explicar por qué respaldan esto. Creo que ahí hay distintas visiones. Me parece que hay una suerte de posibilismo trágico que ha terminado entendiendo, yo te diría desde que asume Massa a mediados del año pasado, ha terminado asumiendo una lógica de hay que bancar el mal menor o cómo evitar lo peor. Es lo peor que podría ocurrir en términos de definición política. Cuando uno llama a trabajar para garantizar el mal menor o para votar el mal menor o para proponer el mal menor, en realidad lo que está haciendo es proponiendo el mal. Y lo que está haciendo es poniéndole un techo a lo que es el debate de las fuerzas populares en la Argentina, en donde lo que hoy se está haciendo con esto, o lo que se hizo con esto, es plantear casi como inexorable la perspectiva del ajuste. Esta es lamentablemente la situación. La lógica de cómo evitar lo peor es una lógica política que lo que hace es expulsar de la construcción política la posibilidad de la transformación y del cambio. Es el escenario más adecuado para la consolidación de un orden conservador y por lo tanto es eso lo que hay que resistir, cuestionar y modificar como perspectiva para el futuro de la Argentina. Y respecto a los que dicen que hay que levantar el cepo de manera inmediata, bueno, en realidad son aquellos que están francamente interesados en maximizar las tasas de ganancia, tanto de los sectores exportadores como de los sectores que han venido especulando contra la deuda pública, que casualmente está ajustada por tipo de cambio. Con lo cual, tanto desde el punto de vista de la renta financiera como de la salida exportadora, tendrían grandes beneficios y por otro lado lo que tendríamos es una explosión inflacionaria con impacto muy brutal sobre el poder adquisitivo de la población, profundizando los niveles de desigualdad que ciertamente ya tenemos. Así que es una estrategia absolutamente regresiva, que concretamente tiene que ver con las cosas que se menean o se discuten en el marco de la relación con el fondo. Lo que estaba en discusión en este acuerdo, como siempre no está, es, uno, la unificación cambiaria, cómo se acerca el dólar oficial
a los dólares paralelos, tanto legales como ilegales. Ese es el primer tema. La idea de la unificación cambiaria o la idea de la dolarización tienen por detrás una maxi devaluación con impactos negativos o más negativos todavía el camino que se está siguiendo hoy, que es en todo caso, por llamarlo de alguna manera, una suerte de gradualismo del ajuste en lugar de un salto cambiario que produzca impactos brutales de manera inmediata. Y en realidad buena parte de los que alientan esto, en alguna medida, por lo general asociados al espacio de la oposición, fundamentalmente de Juntos para el Cambio, porque lo que pretenden es alguna situación de desmanejo de la coyuntura que repercuta negativamente en la perspectiva electoral del oficialismo. Perspectiva electoral que de movida ya no es buena, porque ciertamente es muy difícil llegar a la elección tanto del 13 de agosto como a la de octubre con los niveles de ajuste que se han venido haciendo en nuestro país en el último año y medio, ¿no? Claudio, la última consulta que te hago es, recién hacías referencia a la investigación que se hizo desde la Oficina Anticorrupción, desde el Banco Central, por la fuga de divisas con este préstamo que no debería haber llegado a Argentina. No hay nombres concretos, sí hay presunciones, sí hay sospechas de las responsabilidades. ¿Por qué no hay? Porque creo que lo que no se hace es blanquear cuál es la realidad, porque lo que permitiría garantizar un debate político serio es identificar quiénes han sido los ganadores de un proceso de especulación financiera y ajuste cambiario como el que vivió la Argentina durante la etapa de Macri. Si eso se identificara y se blanqueara, la capacidad de establecer, por ejemplo, mecanismos tributarios, impuestos, para que los actores que fugaron guita al exterior realizando rentas extraordinarias, en muchos casos sin declaración adecuada y sin que esos fondos tengan explicación adecuada, eso permitiría. Estamos discutiendo cómo conseguir dólares. Bueno, la verdad que un aporte tributario específico sobre los principales jugadores de divisas de la Argentina, hecho en divisas, sería un mecanismo inmediato de obtención de dólares por parte del Estado argentino para poder sostener su estrategia de intervención en el mercado cambiario sin estar discutiendo el adelantamiento de deuda por parte del fondo. O sea, acá lo que se está eludiendo permanentemente es cualquier tipo de conflicto o confrontación con la estructura del poder. Lo que ha terminado primando, por eso lo dije antes, en la experiencia del Frente de Todos, son las políticas de convalidación del peso dominante que el poder económico tiene sobre los diferentes mercados y sobre el control de la economía argentina. La idea de consolidar un modelo exportador basado en la sobreexplotación de la naturaleza, la depredación ambiental y la desigualdad es lo que se va consolidando en el país bajo estos términos, es lo que viene unificando el horizonte que plantean las tres principales fuerzas políticas de la Argentina, porque cuando Massa dice que le vamos a pagar al fondo para sacárnoslo de encima, lo que está diciendo es que se le va a pagar con el agro, con el litio, que se le va a pagar con vaca muerta, se le va a pagar con la reprimarización extrema de la economía nacional y produciendo daños ambientales realmente monumentales y sin encarar lo que la Argentina tendría que encarar, que es una reconstrucción productiva orientada en otra dirección que seguir sobreexplotando el ambiente como lo están haciendo hasta este momento. Así que en ese sentido estamos, y me parece que esto obviamente es un desafío para todas las fuerzas políticas y las organizaciones populares de la Argentina para tratar de superar los niveles de fragmentación, de falta de unidad y de falta de cohesión que han hecho que no se haya podido plantear de cara al 2023 una fuerza política con contundencia que pueda abrir una perspectiva que la Argentina tiene. Realmente es una barbaridad que en la Argentina tengamos prácticamente 6 o 7 de cada 10 argentinos que no llegan a fin de mes, prácticamente 4 de cada 10 que son pobres, más de 4, ya estamos acercándolos a los 5, y que uno de ellos pase hambre. Argentina tiene todas las condiciones, tanto por su dotación de recursos naturales, que si los explotáramos en función de nuestro
interés, capturando la renta extraordinaria que eso produce y utilizando para financiar la reconstrucción productiva de la Argentina y reconstruir un modelo productivo industrial que necesitamos, otra sería la historia. Argentina es un país que compite, que tiene un pueblo con calificación y experiencia industrial que le permite discutir la colocación de satélites en el espacio, que le permite disputar en licitaciones internacionales reactores nucleares, ganándole incluso a potencias en el mundo. Así que Argentina tiene muchas condiciones para que podamos decir que esto es inaceptable lo que está pasando, es absolutamente posible una Argentina diferente, y lo que hay que hacer es caminar en un proceso que ponga en el centro otro tipo de construcciones que tengan que ver con la democratización, con la igualdad, con la soberanía y con el camino de la integración regional. Todo lo contrario de lo que hoy aparece puesto en el centro del horizonte político del país. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable y de verdad, bueno, ha sido bastante ilustrativo.